Gente, sean bienvenidos al Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Mi nombre es Leo Salazar y antes de comenzar quiero invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho y si te gusta todo lo relacionado a historia, costumbres, tradiciones, literatura, autores, personajes históricos y todo lo relacionado a la cultura de nuestro bello país. Y como ya viste en el título del video, hoy traemos una nueva reseña de otro libro de historia de México y nada más y nada menos que es Historia verdadera de la conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo. Así que pues, comenzamos. Bueno, el libro es Historia verdadera de la conquista de la Nueva España por Bernal Díaz del Castillo y yo tengo la editorial de Grupo Éxodo que viene con reactivos de autoevaluación hasta el final, muchachos. Viene un poco más resumida esta obra, pero a final de cuentas no se omiten las partes importantes. Entonces vamos a comenzar con la reseña. Bernal Díaz del Castillo, para quien no lo conoce, es un español que acompañó en su travesía a Hernán Cortés. Cuando terminó el proceso de conquista, muchos españoles regresaron a España. Algunos otros se quedaron aquí en la Nueva España, como el caso de Hernán Cortés. Sin embargo, las políticas españolas ya habían cambiado muchísimo y pues a ellos no los vieron como los héroes de guerra que los tenían que ver, como los honorables y los valientes que fueron a explorar otro continente. Entonces, pues varios de ellos quedaron en el olvido. Cabe mencionar que Bernal Díaz del Castillo no fue escribiendo la obra, sino que hasta después, que ya estaba en una edad muy tardía, fue que se sentó a escribir el libro. Algunos otros dicen que él no lo escribió, que él no es el autor intelectual, que lo escribió otra persona, sin embargo él le fue dictando. Algunos otros dicen que sí fue él quien lo escribió. A final de cuentas está la obra y se publicó a mediados del siglo XVI. Bernal Díaz del Castillo tenía más o menos unos 24 años cuando ocurrió el proceso de conquista, con las travesías de Hernán Cortés desde 1519 hasta 1521. Entonces, él vivió en carne propia todos estos acontecimientos y la obra está narrada en primera persona. Él va contando la historia y es como una línea del tiempo, todo el libro es como una línea del tiempo, desde los sucesos de las primeras expediciones hasta la conquista y la caída de Tenochtitlan. Es un libro muy emotivo, muy intangible, porque cuenta las emociones de los conquistadores, cuenta las emociones de todas estas personas que vinieron aquí al territorio americano. En algunos hechos históricos donde los españoles tuvieron a bien hacer matanzas aquí en Mesoamérica, él trata de explicar el por qué hicieron lo que hicieron. De hecho dice, pues nosotros matábamos, pero ellos también nos mataban a nosotros, ¿no? Entonces trata de explicar el por qué. Algunos historiadores de opinión coinciden que es una justificación de los hechos que vinieron a hacer aquí los españoles, pero pues para no entrar en polémica vamos a dejarlo en las explicaciones del por qué lo hicieron. El libro pareciera ser sacado de una historia de aventura, de fantasía. Me recordó muchísimo a los libros de Julio Verne, al Viaje al Centro de la Tierra, algún otro libro de fantasía, de ciencia ficción, donde narra cómo llegan aquí a Mesoamérica y ven el volcán Popocatépetl, ven las selvas, ven la gran Tenochtitlan ahí en medio de un lago. Les parecía increíble que fuera del tamaño más grande que Sevilla y más bella que Venecia, ¿no? Narra desde las batallas libradas hasta las suposiciones que él hace del por qué creía que lo estaban haciendo los nativos americanos. Por ejemplo, en su estancia en Cholula, él cuenta que Moctezuma ya había enviado a varios hombres a darles muerte. Entonces, por eso hicieron lo que hicieron. Justifica ese detalle porque Moctezuma ya les tenía preparados una emboscada. Narra el sentir de las emociones de sus compañeros, de cómo perdieron muchos a sus compañeros, a amigos, a familiares incluso, y entonces va jugando e hilando la historia cronológicamente. Da muchísimos detalles de la historia, muchísimos, incluso números exactos da. Y cabe mencionar que el libro está muy basado en su fe cristiana o católica que él tenía. Para todo da gracias a Dios, para todo dice gracias a Dios, en absolutamente todo mete a Dios. Entonces ahí podemos ver un reflejo del pensamiento de esa época, de la cristiandad y de la evangelización que se vino a dar aquí a América Latina. El lenguaje literario que contiene el libro es sumamente rico. Tal vez te pueda llegar a intimidar porque hay palabras muy castellanizadas de hace 500 años que probablemente no entendamos y que están modificadas
a lo que hoy entenderíamos como otra palabra, es decir, por ejemplo, aquí puede describirlo como ansina, ¿no? Ansí. O sea, son palabras de hace 500 años y es por eso que el lenguaje literario se hace mucho más rico e enriquecedor. Podemos estar platicando con una persona de hace 500 años aquí en el libro, muchachos. También en el libro narra acerca de los náufragos que se encontraron en Yucatán. Habla de que mandó una carta a Hernán Cortés, a Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, y solo se unió Jerónimo de Aguilar. Él ya dominaba la lengua de los mayas, entonces fue un proceso fácil después para comunicarse con los nativos de aquí del centro de México. Después nos habla de Malitzin, de Marina, como él la llama Doña Marina. Entonces enaltece mucho al personaje de Marina y al personaje de Hernán Cortés. Siempre los está enalteciendo, siempre los pone como en unas grandes personas, en grandes personajes, y les atribuye el valor que él creía en ese momento se les había deshecho. Incluso hay un apartado específico para Marina. Él describe la historia de Marina y cómo ella se las había contado a los castellanos. Habla mucho de los peligros. La palabra peligro viene muy frecuentemente en este libro, ya que pues constantemente estuvieron pasando peligros los españoles al estar rodeados entre puros nativos. Eran muy pocos españoles los que vinieron aquí en el proceso de conquista, y aparte estaban rodeados de puros nativos, ya sean tlaxcaltecas, totonacas, mexicas. Entonces siempre se pone en ese contexto del peligro, de que siempre estaban en peligro, y por eso es que también da muchas gracias a Dios. Cabe mencionar que en este libro constantemente menciona a Gomara, este cronista que en 1522 escribió una obra que se llama Historia General de las Indias. Cabe mencionar que este personaje nunca pisó el suelo americano cuando se estaba dando la conquista. Entonces por eso Bernal Díaz del Castillo toma ese nombre y lo pone en su obra, pero agrega la palabra verdadera, porque supuestamente él sí la vivió. Entonces constantemente refuta los argumentos y las narraciones de Gomara, haciéndolo ver como un mentiroso incluso, porque dice que se equivoca en varias veces, contradice a Gomara en su obra que se escribió en 1522. Yo creo que fue una de las principales razones por la cual Bernal Díaz del Castillo se animó a escribir los hechos contados desde su persona, porque Gomara daba muchos datos inexactos según él. También es necesario resaltar que este libro es una versión de la historia por parte de los vencedores. Ya tenemos una reseña del libro Visión de los Vencidos de Miguel León Portilla, que por aquí les voy a dejar la tarjetita por si no lo han visto, donde habla toda la versión de los vencidos, la versión desde el punto de vista de los nativos mesoamericanos, desde los mexicas, desde los tlaxcaltecas. Sin embargo, esta versión se cuenta la historia por parte de los vencedores, de los castellanos, de los españoles. Entonces, para leer esta obra hay que ir fuera de prejuicios, fuera de nuestros complejos históricos o ideología o corriente histórica que tenemos acerca de la conquista, para poder entender de mejor manera lo que quería plasmar Bernal Díaz del Castillo en esta obra, porque es muy emotiva. Como historiadores o consumidores de historia, es necesario leer esta obra porque es muy básica para entender el contexto de la conquista y muchos datos que da Bernal Díaz del Castillo, muchos detalles, ojo, muchos detalles que da. Posteriormente podemos contrastar ambas versiones para sacar nuestro propio juicio y criterio histórico, y así hacernos un poco más de nuestra conciencia histórica, que mucha falta hace en este país. Y cuando les digo que narra muchísimos detalles, es en serio. Hay una parte donde narra que querían cambiarle sus herramientas a los nativos mesoamericanos porque creían que eran de oro. Entonces tuvieron un largo proceso para poder hacer ese trueque, cambiar las cosas, y cuando por fin logran cambiarlas, las herramientas pues no eran de oro. Algunas otras eran de cobre, algunos objetos sí eran valiosos, pero realmente nada era de oro. Entonces, pues imagínense, así de tal cual están los detalles. Uno de los puntos que no me gustó de este libro es, como les vuelvo a repetir, que enaltece mucho la figura de Hernán Cortés. Y enaltece mucho a los conquistadores. Obviamente, pues si no lo hace él, ¿quién más lo iba a hacer? Ni siquiera las mismas personas españolas en esa época les daban el crédito que se merecían a los conquistadores. Entonces, por una parte lo entiendo, pero siento que sesga un poquito la visión de la historia que tiene él. Y el libro se puede entender como una visión muy nostálgica, porque él se siente a escribirlo después de que habían ocurrido estos hechos. Entonces se siente muy nostálgico de esos pasajes que aquí mismo cuenta.
y eso da un poco más de emotividad a la obra. Recomendaciones antes de leer este libro: no se dejen intimidar por el lenguaje literario que tiene. Sí, es un español de hace 500 años, pero eso todavía enriquece más el contexto histórico y cómo podemos entenderlo para así poder contextualizarnos de mejor manera. No vayan sin sesgos históricos para poder leer esta obra. Y si ya tienen una postura acerca de la historia, pues anímense a leer este libro. Si ya tienen una postura favorecida a la versión de la historia de los vencidos, pues anímense también a leer este libro para que puedan ampliar todavía más el panorama histórico del proceso de la conquista, que a final de cuentas es un proceso muy complejo y del cual las fuentes que tenemos, pues algunas se contradicen. Podemos complementar esta obra con las cartas de relación de Hernán Cortés, que próximamente estaremos haciendo un video también, una reseña de esas cartas de relación. Y pues es un libro muy largo, bastante largo, pero de verdad se disfruta mucho la lectura porque incluso pareciera en ocasiones que estamos leyendo un libro de fantasía, un libro donde la tierra no es conocida, algo como La Isla Misteriosa, algo así parecido. Entonces esta obra no nos va a aburrir para nada. Les digo, el único detalle que tenemos para comprenderle es el lenguaje que usa, pero eso ayuda mucho más para entender el contexto, les repito. Les recomendaría también que, acabando esta video reseña, si aún no han leído el libro, anímense a comprarlo, realmente vale la pena. Y si ya lo leyeron, déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué opinan, qué piensan de este libro, les gustó, no les gustó, comparten algunas de mis opiniones, o la verdad pues no lo han leído. Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios, los estaré leyendo. Mi nombre es Leo Salazar, estuviste en el Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. El día de hoy tocó Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y si quieres que hagamos alguna reseña de algún otro libro, deja tus sugerencias aquí abajo en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.